discípulos se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. En los capítulos anteriores del libro de Hechos se nos ha narrado cómo, después de la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia el día de Pentecostés, el grupo de los discípulos de Cristo comenzó a experimentar crecimiento en Jerusalén, en Judea, e incluso el Evangelio se había extendido hasta Samaria. Tal y como Jesús había indicado que sus seguidores serían testigos de él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esta iglesia incipiente en Jerusalén comenzó a experimentar un crecimiento exponencial. Y con el crecimiento numérico de los discípulos comenzaron también a presentarse ciertas circunstancias que imprimían un tanto de tensión entre las personas. Los sabemos, donde hay gente compartiendo el mismo espacio, las posibilidades que se presenten tensiones no es algo raro. El problema aquí era que en Jerusalén había dos tipos de judíos que habían creído en Cristo y formaban parte de la Iglesia de Jerusalén. Por un lado, estaban los judíos que habían nacido y crecido en Palestina y hablaban ya fuera hebreo o arameo. Pero, por otro lado, estaban los judíos que habían nacido y crecido fuera de Palestina y ellos, por haber crecido en alguna otra región del Imperio Romano. Su primer idioma era el lenguaje internacional de la época, que era el griego. La tensión entre estos dos grupos de judíos cristianos era que tal parecía que las mujeres viudas de los de proveniencia griega no recibían el mismo trato que las viudas de los que habían nacido en Palestina en cuanto al sostenimiento que recibían éstas por parte de la Iglesia. Tal parecía que había una sospecha de discriminación o elitismo, lo cual era inadmisible dentro de la Iglesia. Esta queja llegó hasta los apóstoles, pues estos al principio eran los que se encargaban casi de todo. Incluso cuando empezó a haber necesitados entre el grupo de discípulos, ellos empezaron a ser los encargados de repartir los recursos entre los que estaban en necesidad. Así nos parece indicar el libro de Hechos en sus primeros capítulos. Por ejemplo, en Hechos 4, 33b-35, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Al principio, cuando la cosa estaba manejable, no hubo ningún problema porque los apóstoles se daban abasto para la repartición a los necesitados, pero conforme comenzó a crecer más y más el número de discípulos, y con ellos también los necesitados, por muy buenas intenciones que tuvieran los apóstoles, sus esfuerzos fueron insuficientes y este asunto de carencias en la organización se volvió el contexto para el conflicto. En respuesta a esta circunstancia, se presentó la ocasión providencial de establecer un nuevo oficio que cubriera a cabalidad esta función de atender con eficacia y rectitud a los necesitados, en este caso a las viudas. Por eso, lo primero que podemos aprender en este pasaje acerca del oficio del diaconado es que los diáconos son oficiales enfocados en el servicio y atención a los necesitados. Hechos 6, 2 y 4. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Había una función que los apóstoles habían estado cubriendo que era importante de realizarse: servir las mesas para los necesitados, pero que los estaba llevando a descuidar la tarea prioritaria que tenían, que era predicar la palabra y abocarse a la oración. No había alguien más indicado que los apóstoles, en la estructura que Cristo había dejado, para desempeñar esa función de enseñar y